Hola, bienvenidos a la recomendación literaria del día de hoy. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un libro muy peculiar que nos remite a un evento de la historia verdaderamente traumático y complicado y que creo que pocos libros alcanzaron a reflejar tan bien esta situación. Y evidentemente hablamos de la Primera Guerra Mundial. Y estamos hablando de un libro muy peculiar, que es este que está aquí, que se llama Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque. Pero bueno, antes de que comencemos hablando sobre el libro, vamos a hablar un poco sobre pues el autor. Vale la pena mencionar que es un autor que nació en el siglo XIX, que se llama Éric Maria Remarque, es el seudónimo, porque su nombre verdadero es Éric Paul Remarque. Es de origen alemán y pues tiene la peculiaridad de que pues, él era una persona que pues básicamente pertenecía a la clase pues, media alemana, ¿no? Y pues, sí, pertenecía como a un estrato pues, clase medio bajo y pues estudió para maestro de primaria. Y en 1916, 2 años después de que había comenzado la Primera Guerra Mundial, pues tuvo la peculiaridad de que lo enlistaron, lo reclutaron y lo enviaron pues al frente. Básicamente lo enviaron a Flandes y pues básicamente ahí tuvo que ver todos los horrores de lo que implicaba pues, la Primera Guerra Mundial. Porque pues recordemos que este evento social que comenzó de 14 al 18, de 1914 a 1918, pues es uno de los eventos más brutales que ha tenido la historia de la humanidad, y ahorita vamos a explicarlo por qué. Es un conflicto pues que abre el siglo XX. Es un conflicto que modificó geográficamente lo que conocíamos de Europa y destruyó en cierto sentido ciertos imperios que habían gobernado durante siglos. El imperio, por ejemplo, austrohúngaro, que era un imperio que tenía 3 o 4 siglos, pues de repente desapareció después del fin de la Primera Guerra Mundial. Y pues sí, tiene la peculiaridad de que fue una guerra de trincheras, o sea, básicamente hacían hoyos en la tierra y pues trataban de pelearse unos a otros porque no había todavía un sistema aéreo muy efectivo. Entonces no era como posible tirar bombas. Eso se hizo ya prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial. Pero fue una guerra que básicamente terminó por desgaste, porque el primero que se cansaba perdía, porque en realidad solamente había carne de cañón. Se peleaban prácticamente centímetros de tierra, porque pues, lo que hacían era trincherarse y tratar de aguantar lo más posible. Y sí, pues tendríamos que entender que Éric Maria Remarque, cuando escribe este libro, lo escribe a partir de su experiencia en el frente, y pues al pobre le tocó pues, todo lo que le tenía que tocar en la Primera Guerra Mundial. Lo gasearon, tenía esquirlas, tenía estrés postraumático y había conocido personas increíbles que habían muerto en cantidades brutales, personas de su edad, porque básicamente Remarque tenía, ¿qué será?, 17, 18 años cuando lo mandaron al frente. Y esa es la idea principal, o sea, el libro ronda a partir de ese fenómeno. Se publicó en 1929 y fue una obra que estremeció muchísimo al mundo, porque nadie hasta ese momento se había atrevido como a hablar en primera persona a partir de su experiencia, y había tratado como de reflejar todo lo que implicaba la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que pues fue uno de los peores conflictos que ha tenido la humanidad. La obra, como les comentaba, se centra en su personaje que tiene una serie de amigos y cómo se van desarrollando. Algunos mueren, algunos otros viven. Era muy común en la Primera Guerra Mundial las mutilaciones, debido a que no existían los antibióticos. Si tenías un disparo en alguna parte considerable del cuerpo que te hubiera dañado, pues lo más común era pues, cortarlo. Y pues también el fenómeno de las mutilaciones también está presente en esta gran obra, y muchos han considerado que
Sin novedad en el frente es pues parte como de esta tradición de los ritos de iniciación, o sea, dejar de ser un niño y convertirse en un hombre, y es a través de la guerra, a través del frente. Este fenómeno de que, la mirada que te entrega la guerra, que no te la puede entregar ninguna otra cosa. Y pues sí, en realidad, si tuviéramos que hablar como de un tema central, pues sí serían estos ritos de iniciación, y que tendría que ver con esta serie de adolescentes que están como pues dejando de ser niños, dejando de a un lado gran parte de pues las creencias o el modo en que veían la vida, y pasando a ser básicamente asesinos. Asesinos que no sienten nada. Incluso en el libro el autor hay un punto en que dice que se sorprende porque ya no sienten nada por matar a una persona. Y pues sí, vale la pena también hacer notar que hay tres cosas que me llaman muchísimo la atención del libro, que son la incursión de los caballos en las guerras, que desafortunadamente o afortunadamente después de la Primera Guerra Mundial no se volvieron a usar caballos. Y tiene un capítulo bellísimo en donde habla básicamente de lo mucho que tuvieron que sufrir también los animales, porque dentro de esta locura de la Primera Guerra Mundial, el enlistamiento no solamente incluía a personas, sino también animales de granja. O sea, podían llegar a tu granja y quitarte un caballo o dos o todos los que tuvieras, con tal de que estuvieran los animales en el frente. Y de verdad es un capítulo muy conmovedor y al mismo tiempo muy brutal. Vale la pena mencionar también que el uso de los gases venenosos, que también está muy presente en el libro, eh, y que vale la pena conocer, porque se supone que después de la Primera Guerra Mundial no se volvieron a usar gases venenosos, que sí se han usado en algunas partes del mundo, pero pues dentro de esta dicotomía tan peculiar. También tenemos este fenómeno del estrés postraumático, de personas que dentro del frente se vuelven locas y pierden la razón debido a que no están acostumbrados a esta idea de tener que matar para no morir, de este sentimiento de dejar todo lo que te han enseñado, todo este dejo social o civilizatorio a un lado. Y una de las escenas también que me conmovieron muchísimo y que vale la pena revisar dentro del libro es revisar la manera en que las ratas se reproducían dentro de las trincheras, que también es una de las grandes partes del libro. Un momento en que hay una como peste, un exceso de reproducción de ratas, y los soldados tienen que empezar a matar esta cantidad de animales de la manera en que se les puede ocurrir. No les voy a decir cómo, para que sigan teniendo esta sensación del libro. Y también habla un poquito sobre este estado de la posguerra, que tiene que ver con regresar a casa y sentir que ya no perteneces a eso, ¿no? Que el hombre o el niño que se fue, cuando regresa, pues ya no es el mismo, y hay algo que la guerra te ha dado o te ha quitado, que a lo mejor es la inocencia o la experiencia, y tiene que ver con este fenómeno de que pues gran parte de los personajes son prácticamente adolescentes. Pero pues hay puntos muy muy álgidos. Hay un momento en que el personaje central tiene que explicarle a la madre de un soldado de qué manera murió su hijo, y es también un punto súper conmovedor. Yo no sé en realidad por qué ya no se lee tanto como antes. Ahí está. Pero pues sí, fue un clásico durante gran parte del siglo XX, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Se leía muchísimo. El autor tiene la peculiaridad, que esto también es una joya de pues, todo lo que engloba el libro, de que como era un libro que estaba en contra de la guerra y en contra de esta estupidez llamada nacionalismo, Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, durante la quema de libros, dio instrucciones estrictas de que Sin Novedad en el Frente fuera quemado, y fue de los libros que sacaron de las bibliotecas para quemar en espacios públicos, y eso provocó que Remarque se fuera a vivir a Estados Unidos. Pero si tuviéramos que hablar de esta gran obra que intentaron desaparecer los nazis, y eso lo vuelve un poco toda más interesante, pues tenemos esta peculiaridad. Leamos a Remarque, acerquémonos,
conozcamos algo que pareciera de repente muy lejano, que es la Primera Guerra Mundial, y en cierto sentido lo es, porque ya hay por lo menos 100 años de diferencia entre ese fenómeno y nosotros. Pero bueno, me gustaría que me comentaran por ahí. Pónganme si ya conocían la obra, si ya conocían al autor, si conocen alguna versión cinematográfica, que también hay varias. Y me gustaría que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba. Si no le gusta, con la manita hacia abajo. Creo que ha sido muy provechoso esto que estamos haciendo en el canal. A mí ya saben que yo no me canso y no me rindo. Y me gustaría también que se suscribiera. Si ya llegó a este punto y le ha gustado y le gustaría recibir una recomendación literaria todos los días de lunes a viernes, pues lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito ahí que dice suscribirse, al lado hay una campanita, también aplástela, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes recomendando libros, pues esto va a llegar directamente a su canal de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.